Aquella noche era distinta. El aire estaba inmóvil, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. En un pequeño pueblo rural al suroeste de Nuevo México, donde el horizonte se pierde entre colinas y desiertos interminables, de ellas personas, vecinos, amigos, familiares, se reunieron por una casualidad inesperada. Un apagón general había oscurecido completamente la zona. Sin electricidad, sin televisores, sin radio, solo quedaban las estrellas y el sonido lejano de los grillos, aproximadamente a las 9:47 de la noche. Mientras algunos sacaban sillas al porche para disfrutar del raro cielo despejado, una de las mujeres, Marta, de 53 años, ex maestra de ciencias, alzó la vista y frunció el ceño. «Eso no es un avión», murmuró, apuntando hacia el noroeste. Todos siguieron su dedo. Lo que vieron paralizó sus conversaciones. Una luz pulsante, de un verde intenso, flotaba silenciosamente a una altura considerable. No se movía como un avión comercial ni como un helicóptero. No hacía ruido y parecía observar. Los primeros minutos fueron de confusión. Nadie hablaba con certeza. Solo miradas intercambiadas, corazones acelerados y una sensación colectiva de que algo estaba fuera de lugar. Las luces, porque pronto fueron varias, comenzaron a desplazarse en formación triangular, con movimientos que desafiaban cualquier lógica conocida de la aviación humana. Virajes bruscos, ascensos verticales, instantáneos y desapariciones súbitas solo para reaparecer en otro punto del cielo. En Raúl, un joven de 26 años que vivía con su abuela, sacó su teléfono para grabar. Pero, al intentar hacerlo, el aparato se apagó. Lo mismo ocurrió con los móviles de los demás. Marta intentó usar su vieja cámara digital, pero tampoco encendía. Parecía como si algo en el aire interfiriera con los dispositivos electrónicos. Entonces, el miedo comenzó a instalarse. No el miedo irracional de las películas de terror, sino uno más profundo, más existencial. El tipo de miedo que nace cuando el ser humano se da cuenta de que no tiene control alguno sobre lo que está presenciando. Aproximadamente a las 9:55 de la noche, una de las luces descendió. No aterrizó, pero se posicionó a unos 200 metros del suelo, justo por encima del campo de maíz de los Ramírez. Era un objeto metálico, perfectamente simétrico, con una superficie tan pulida que reflejaba la luna como un espejo. Emise un zumbido bajo, casi hipnótico, que hacía vibrar el pecho. Fue entonces cuando lo vieron a una sombra detrás de uno de los paneles transparentes del objeto. Alguien o algo estaba allí, observándolos. No sabían si era uno, dos o más, pero la silueta era inconfundible. En bípedo, delgado, de movimientos lentos pero intencionados. Luis, el mecánico del pueblo, gritó: «¡Nos están viendo!». Esa frase encendió la chispa del pánico. 2 personas corrieron hacia la casa, otros simplemente se agacharon. Pero Marta no se movió. Se quedó allí, firme, con los ojos abiertos de par en par, como si intentara entender, no huir. Su voz rompió el silencio. «Segundos después, no vienen a hacernos daño. Si quisieran, ya lo habrían hecho». De pronto, una segunda nave apareció a toda velocidad desde el este. No flotó. Aterrizó, literalmente, a unos 400 metros del primer objeto. El polvo del desierto se alzó como una nube oscura. Esta nave era diferente, más grande, más ruidosa, y su luz era roja. El contraste con la nave verde fue inmediato, como si fueran distintas facciones, o tal vez diferentes especies. El silencio fue reemplazado por un pitido agudo que solo algunos lograron escuchar. Marta cayó de rodillas. Su nariz sangraba. 2 adolescentes comenzaron a vomitar. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Y luego, sin previo aviso, la nave roja despegó con una velocidad que dejó una onda expansiva en el suelo. El objeto verde permaneció inmóvil unos segundos más, hasta que lentamente empezó a elevarse hacia el cielo, hasta desaparecer entre las estrellas. Cuando por fin el grupo pudo moverse y respirar con normalidad. Algo quedó claro en esa noche: los había cambiado para siempre. Lo que vieron, lo que sintieron, no podía explicarse con palabras humanas. En Raúl, que logró tomar una única foto antes de que su cámara fallara por completo, guardó esa imagen durante años sin compartirla, sin mostrarla, hasta que un día, en una entrevista con un periodista independiente que investigaba fenómenos aéreos no identificados, decidió hablar y fue entonces cuando las piezas comenzaron a encajar. Porque, en otra parte del país, una mujer en las afueras de Flagstaff, Arizona, describió haber visto la misma formación triangular de luces en el cielo esa misma noche. Su relato coincidía palabra por palabra con lo que Marta y los otros testigos habían experimentado: los movimientos imposibles, el silencio abrumador, el fallo de los aparatos electrónicos, e incluso la aparición de una segunda nave más agresiva, con luces rojas y una presencia hostil. El periodista, un exmilitar retirado llamado Víctor Ledesma,
que llevaba años recopilando testimonios de encuentros con ovnis. No podía creer la sincronía entre ambos sucesos. Lo que más lo desconcertó fue la coincidencia temporal. Ambas observaciones ocurrieron el 14 de julio de 1998, entre las 21:45 y las 10:10 de la noche, con apenas minutos de diferencia. Calculando la velocidad de desplazamiento, era imposible que una sola nave estuviera en ambos lugares, a menos que se moviera a una velocidad que superara todo lo que conocemos. Víctor decidió viajar al pueblo donde ocurrió el primer avistamiento, llevando consigo grabaciones, informes de radar filtrados por viejos colegas de la Fuerza Aérea y sensores de campo diseñados para captar alteraciones magnéticas. Fue recibido con escepticismo, pero Marta accedió a hablar con él. Aunque con la mirada cansada de quien ha guardado un secreto por demasiado tiempo, la entrevista con Marta duró 5 horas. En ella reveló algo que no había contado a nadie. Aquella noche, mientras todos observaban las naves, ella sintió una voz. No externa, sino en su mente. No era un idioma humano, pero podía entenderlo. Eran pensamientos puros, emociones, imágenes transmitidas directamente a su cerebro. Dijo que lo que sintió fue una mezcla de advertencia y compasión, como si los observadores no quisieran hacer daño, pero estuvieran vigilando, estudiando algo que se les escapaba. Víctor quedó helado, porque en Arizona la otra testigo, una anciana llamada Eloise Foster, había dicho lo mismo, palabra por palabra. Incluso dibujó los mismos símbolos que Marta describió en figuras en espiral, formas triangulares entrelazadas y una especie de ojo flotante. 2 personas, a cientos de kilómetros de distancia, sin conocerse, sin comunicación entre ellas, habían tenido la misma visión, la misma sensación. Algo se estaba comunicando. En lo que vino después fue aún más perturbador. Víctor instaló un pequeño sensor de radiación y campo electromagnético en el campo de maíz, donde aterrizó la segunda nave. La primera noche, todo fue normal. La segunda, la temperatura bajó de golpe 12 grados en menos de 10 minutos, sin explicación meteorológica. Y la tercera noche, el sensor se quemó. Cuando revisó la memoria del aparato, encontró un único archivo guardado automáticamente antes de apagarse. Una serie de pulsos electromagnéticos que, al pasarlos por un software de análisis de audio, producían un patrón, casi como una secuencia musical. Pero no era una melodía humana. Era caótica, disonante, pero extrañamente armónica en su estructura interna. Marta, al escucharla, comenzó a llorar. Dijo que era el mismo sonido que sintió aquella noche en el pecho, cuando cayó de rodillas. Era como si algo dentro de ella despertara al oírlo. No podía explicarlo, pero parecía reconocerlo a un nivel más allá de lo racional en los demás. Testigos, aunque no todos compartieron la misma intensidad de experiencia, comenzaron a reportar sueños similares semanas después. Soñaban con estructuras flotantes en el cielo, con luces que se abrían como flores mecánicas, con voces sin boca, con ciudades suspendidas en el vacío, y siempre, con esa figura que los observaba desde detrás de un cristal. En el pueblo, antes tranquilo y olvidado, se convirtió en foco de atención para investigadores, escépticos, documentalistas e incluso agentes del gobierno que llegaron con excusas vagas sobre estudios climáticos. Pero la comunidad se volvió silenciosa, recelosa. Muchos ya no querían hablar. Temían no por su cordura, sino por su seguridad. Uno de los testigos, un joven llamado Elías, desapareció sin dejar rastro. Su casa quedó intacta, su auto estacionado, en el garage, su celular sobre la mesa. Solo faltaba él y su cuaderno donde había comenzado a dibujar lo que vio aquella noche en Víctor. Frustrado pero determinado, recopiló toda la información posible y la compartió con un pequeño grupo de científicos independientes. Uno de ellos, el doctor János Boric, físico húngaro experto en ondas gravitacionales, analizó los datos recogidos por los sensores quemados. Su conclusión fue alarmante. El objeto que aterrizó esa noche no solo alteró el campo electromagnético local, sino que dejó una especie de resonancia permanente en el subsuelo, como si una cicatriz invisible hubiera quedado allí. Una huella de algo no terrestre. Con el tiempo, comenzaron a reportarse avistamientos similares en otras partes del mundo, todos con las mismas características: en silencio total, luces verdes y rojas, interferencias electrónicas y figuras que observaban tras cristales. Cada vez que ocurría, los testigos describían la misma sensación, en una mezcla de asombro, miedo y familiaridad. Y entonces, un día, Víctor recibió un paquete sin remitente. Dentro había una pequeña piedra negra más ligera que el carbón, pero con una densidad anormal. Junto a ella, una nota escrita a mano: no están viniendo, siempre han estado aquí. Víctor se quedó observando la nota durante varios minutos, como si las palabras mismas lo estuvieran desafiando a comprender una verdad que había permanecido oculta por generaciones. La piedra, inerte a simple vista, parecía absorber la luz de la habitación,
como si no reflejara nada, como si contuviera una oscuridad más profunda que la ausencia de luz. No era un simple mineral. Algo en su superficie tenía una textura imposible de definir, ni rugosa, ni lisa, ni fría, ni cálida. Era Najinan inquietante. Decidió llevarla al laboratorio de Janos Berwick, que la analizó con todos los recursos. Lo primero que detectaron fue que no coincidía con ninguna composición geológica terrestre conocida. No contenía isótopos compatibles con la tabla periódica convencional. Y lo más desconcertante, parecía emitir una frecuencia estable, constante, pero imperceptible al oído humano. Una señal en esa noche mientras revisaba grabaciones antiguas. Víctor recordó una historia que le había contado un anciano en las montañas de Puebla, México, años atrás. Hablaba de una piedra que cantaba en el silencio. En ese momento, la coincidencia dejó de parecerlo. Fue directamente al archivo, extrajo el viejo cassette y lo reprodujo. La voz del anciano, débil pero clara, decía en esa piedra: no es de aquí. En cuando llega los animales se callan, los relojes se paran, y si uno se queda cerca demasiado tiempo, empieza a soñar cosas que nunca ha visto, pero que sabe que son reales. Ann volvió a mirar la piedra. Era lo mismo. Sin lugar a dudas, en los días siguientes, algo comenzó a cambiar en su entorno. Recibió 2 llamadas anónimas. En la primera, solo se escuchaba estática y una voz apenas perceptible que repetía una coordenada en 33.7488. N. 84.3877W. En la segunda llamada, una mujer con acento extranjero le advirtió: deja de buscar. Lo que vas a encontrar, te encontrará a ti. Primero, Janos, cada vez más inquieto, sugirió hacer una medición atmosférica en el lugar donde la piedra fue encontrada. Volvieron al campo de maíz. Aerodenosi. El aire estaba completamente inmóvil, y una extraña neblina verdosa cubría el terreno, como si flotara a pocos centímetros del suelo. Apenas conectaron los instrumentos, el sensor de frecuencia comenzó a emitir un zumbido agudo, como si respondiera a una señal cercana, y de pronto, todos los dispositivos se apagaron simultáneamente. El silencio se hizo tan profundo que podían oír el latido de sus propios corazones. Entonces, sin previo aviso, un destello surgió en el cielo. No fue un relámpago ni una bengala, ni nada que pudiera explicarse con términos meteorológicos. Era una esfera de luz azulada, suspendida sobre ellos, completamente inmóvil. No emitía sonido, ni calor, solo estaba allí. Observando, Víctor se paralizó. Janos intentó tomar una fotografía, pero la cámara no reaccionó. De pronto, la luz pulsó una vez, y en ese instante, ambos sintieron algo que jamás habían experimentado. La percepción del tiempo se detuvo. No era solo que el reloj se hubiese parado, era su conciencia misma, atrapada en una especie de vacío. Un segundo eterno. Una voz sin boca, un pensamiento sin palabras, atravesó sus mentes. Ustedes ya saben, no necesitan pruebas, solo recordar. Y entonces, la luz desapareció. Todo volvió a la normalidad en un parpadeo. O eso pensaron. Ann, al revisar la grabación del dron que habían dejado suspendido a 20 metros de altura, descubrieron que durante los 6 minutos que estuvieron en el campo, el aparato había registrado exactamente 0.00000001 segundos de metraje en una imagen congelada, en la que aparecían ellos dos, y una tercera figura apenas visible entre la niebla. Detrás de Víctor, en aquella figura no tenía forma definida. Era más bien una distorsión, una sombra que se curvaba contra la lógica de la luz. Lo que los dejó sin aliento fue que, al ampliar la imagen, notaron que la distorsión parecía estar tocando la espalda de Víctor, como si lo marcara. En los días siguientes, Víctor empezó a tener sueños más intensos. No eran como antes. Ahora no solo veía paisajes alienígenas, sino eventos históricos de la humanidad, desde una perspectiva externa. Vio guerras, descubrimientos, cataclismos, momentos de esperanza, pero no como si los recordara, sino como si alguien se los estuviera mostrando. Y en cada sueño, la misma imagen, la piedra negra flotando en medio del vacío, girando lentamente, como el corazón de un reloj cósmico. Sentía que algo se estaba preparando. Algo grande. Algo inevitable. Janos propuso una teoría arriesgada. Tal vez no estamos presenciando un contacto. Tal vez estamos siendo activados, como si ciertas personas en ciertos momentos fueran receptores de una señal que ha estado esperando siglos para ser respondida. Mientras tanto, en otros puntos del planeta comenzaron a surgir informes similares. Una joven en Siberia había encontrado una piedra idéntica. Un niño en Marruecos dibujaba los mismos símbolos, sin haberlos visto jamás. Una piloto comercial en Australia reportó un avistamiento idéntico al de Marta y Eloís. En las piezas comenzaban a encajar, pero entonces, una noche, Víctor recibió una última transmisión. Esta vez, no por teléfono, ni por correo. Fue a través de su grabadora de campo que llevaba años sin usar. Se encendió sola, grabando una voz que repetía en varios idiomas una frase clara, firme,
Urgente en el umbral ya ha sido cruzado. Prepare. Y justo cuando terminó de escuchar la grabación, todas las luces de su casa parpadearon al unísono. La piedra, que había guardado en una caja metálica sellada, empezó a emitir un brillo sutil, no fuerte, pero suficiente para proyectar sombras danzantes en las paredes, y en ese preciso instante en los cielos de más de 20 ciudades del mundo aparecieron las mismas luces. Las redes sociales y los noticieros colapsaron en tiempo real. Desde Tokio hasta Buenos Aires, desde Nairobi hasta Montreal, millones de personas grababan lo mismo en esferas de luz, suspendidas en silencio sobre áreas urbanas, rurales, desérticas, incluso en zonas de conflicto armado. No hacían ruido, no lanzaban ataques, solo estaban allí observando. Víctor miraba la pantalla de su televisión sin parpadear, mientras una periodista en vivo desde Berlín intentaba narrar el fenómeno entre temblores y lágrimas. Detrás de ella, en el cielo, la misma luz, azulada, vibraba lentamente. El mundo se había detenido, pero no por miedo, sino por una certeza abrumadora. No estábamos solos, y jamás lo habíamos estado. Llanos llegó a la casa de Víctor, sin siquiera llamar. Llevaba un pequeño maletín de metal y un rostro de quien ha aceptado que nada volverá a ser como antes. Traigo las coordenadas exactas del origen, dijo, dejando caer unos documentos sobre la mesa. Todos los fenómenos registrados hasta ahora coinciden en un punto central, en el Triángulo de Null, en el Pacífico. No es casualidad. ¿Y si vamos?, preguntó Víctor, con una mezcla de ansiedad y determinación. No tenemos elección. Ya están esperando en el vuelo hacia una base científica desmantelada en las Islas Marshall. Fue silencioso. Llevaban con ellos la piedra protegida por un blindaje especial, pero durante el trayecto, incluso dentro del compartimento sellado, comenzó a emitir una pulsación luminosa, como si respondiera a una llamada invisible. Al llegar al lugar, primero que notaron fue la atmósfera espesa, cargada, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Las aves no cantaban, el mar parecía más oscuro, y la brújula del piloto giraba sin sentido. Apenas desembarcaron, una figura los esperaba, una mujer de mediana edad, cabello corto, uniforme, sin insignias, y una mirada imposible de descifrar. Mi nombre es Eileen Vaz, dijo con voz firme. He estado observándolos desde el principio. No están solos en esto. Hay otros como ustedes. Les condujo por un pasillo subterráneo, abandonado desde la Guerra Fría, ahora restaurado y lleno de tecnología que Víctor jamás había visto en pantallas, que reaccionaban a los movimientos de los ojos, puertas que se abrían con un simple pensamiento, y mapas tridimensionales del cielo con patrones desconocidos. Las piedras que han encontrado, explicó Eileen, son llaves, dispositivos de memoria y transmisión. No son armas, son archivos vivientes. Y ustedes son portadores. Víctor la miró, confundido. ¿Portadores de qué? De la historia perdida de la humanidad, de la otra mitad de lo que somos. Llanos, incrédulo, preguntó. ¿Sugiere que lo que estamos viendo ya pasó antes? No solo pasó. Fue olvidado, han borrado. Cada 6.000 años, la humanidad entra en contacto con ellos. No vienen a invadir, vienen a recordarles quiénes son. Y cada vez, alguien trata de evitarlo. Los condujo hasta una cámara sellada. En su interior, 3 piedras idénticas a la que portaban ellos estaban suspendidas en campos electromagnéticos. Girándola en el centro de la sala, una cuarta piedra, aún más grande, latía como un corazón. Eileen activó una consola. Una proyección envolvente llenó la habitación con imágenes en estructuras ciclópeas, hundidas bajo el hielo, mapas estelares grabados en cuevas milenarias, símbolos idénticos en culturas sin contacto entre sí en sumerios, mayas, dogones, vikingos y más. Estas piedras contienen conocimiento codificado, lenguaje, ciencia, historia, incluso advertencias, pero no pueden ser leídas por máquinas, solo por humanos que han sido despertados. Como ustedes. Víctor se acercó a la piedra central. No sabía por qué, pero algo dentro de él lo impulsó. Al tocarla, su mente fue arrastrada a un torbellino de imágenes en la construcción de la primera ciudad, bajo una luna triple, una nave descendiendo en medio de una tormenta de fuego, un pacto sellado entre seres de carne y seres de luz, y finalmente, una voz antigua resonó dentro de Elan. El ciclo fue roto, el velo fue impuesto, pero el recuerdo no. Puede morir. Víctor cayó de rodillas. Janos lo sostuvo, atónito. ¿Qué viste? No lo entiendo todo, pero no es la primera vez que estamos en este punto. Esta es la tercera humanidad, y estamos por repetir el error. Eileen asintió con gravedad. Por eso están aquí. Por eso hay 10 testigos. Por eso las luces han regresado en ese momento. Una alarma silenciosa se encendió en los muros. No era un sonido, sino una vibración en el aire.
Todos los presentes la sintieron en sus huesos. Un mensaje visual apareció en la consola. Un objeto no identificado se acercaba desde el cielo, descendiendo con velocidad controlada. No era un misil, ni una aeronave conocida. Era una estructura en forma de delta invertido, del tamaño de una ciudad. Ellos han llegado, susurró Eileen. El mar se abrió con un estruendo sordo cuando la estructura descendió justo frente a la isla, sin generar oleaje, como si la gravedad misma la envolviera. Del centro emergió una luz que se proyectó hacia la base, atravesando el suelo, los muros, y cada uno de los cuerpos presentes. San Víctor sintió que su conciencia era escaneada, como si cada recuerdo, cada emoción fuera leído y comprendido. No había dolor, en solo una claridad absoluta. Y luego, una pregunta, formulada sin palabras. ¿Están listos para recordar? La piedra en su mano se iluminó por completo. Y por primera vez en siglos, alguien contestó. La respuesta no fue verbal. Fue un acto de voluntad. Víctor no sabía cómo lo hizo, pero dentro de sí algo se desbloqueó, como una puerta que llevaba siglos cerrada. En ese instante todos los testigos, los 10, sintieron lo mismo. A miles de kilómetros de distancia, los demás comenzaron a ver y escuchar lo que él veía, fragmentos de una civilización enterrada en la memoria de la especie humana. Ocultada tras milenios de manipulación y olvido, en los muros de la base temblaron, ligeramente, no por violencia sino por una resonancia desconocida. Las piedras flotantes se alinearon con precisión matemática, formando una figura tridimensional en el aire. Un mandala luminoso que giraba lentamente, proyectando sombras que no coincidían con las fuentes de luz visibles. En ese momento, una parte del cielo sobre el océano se abrió como si fuera una membrana viva, revelando un corredor de luz entre dimensiones. Anganos cayó de rodillas temblando, no por mí, sino porque sus recuerdos estaban siendo invadidos por memorias que no eran suyas, en lenguajes olvidados, que entendía sin haberlos aprendido. Constelaciones vistas desde planetas desconocidos, y un nombre que se repetía como un Equanelion. ¿Qué es eso?, susurró Janos. Con lágrimas en los ojos, Eileen, con una serenidad casi inhumana, respondió: es el nombre del último guardián, el único que recuerda todo desde la primera humanidad. Y ustedes son sus herederos. Víctor se al borde de la plataforma que daba al océano. Desde allí podía ver la gigantesca estructura flotante, suspendida sobre el mar sin generar una sola onda. No tenía ventanas, motores, ni superficies planas. Era como una escultura viviente, con formas orgánicas que cambiaban lentamente, adaptándose al entorno. De pronto, una pequeña porción de su estructura se abrió, y de su interior emergió una figura humanoide de aproximadamente 2 metros de altura, vestida con una túnica que parecía hecha de luz líquida. En la figura no caminó, flotó sobre el aire con una elegancia imposible. Al acercarse a la base, todos los sistemas electrónicos se apagaron por completo. La energía ahora era otra, más antigua, más viva. En el ser se detuvo frente a Víctor y extendió su mano. No hablaba con palabras, sino con imágenes, emociones y verdades directas que atravesaban cualquier idioma. Víctor sintió que su alma se reflejaba en los ojos negros y profundos del visitante. Ustedes no son una creación, son una continuación, un eslabón perdido en una cadena que el miedo cortó. Eileen, con un leve gesto, pidió a los demás que retrocedieran. Solo Víctor debía dar el siguiente paso. Lo sabían todos, sin que nadie lo dijera. La figura toca la frente de Víctor con 2 dedos, y de inmediato su cuerpo fue envuelto en una espiral de energía dorada. No gritó, no se resistió, lo aceptó. Sus ojos se llenaron de luz, y su mente se expandió más allá del tiempo. Vio a la humanidad como una semilla plantada por viajeros antiguos, no para ser controlada, sino para evolucionar. Vio el Prima, aliento, la primera chispa, la primera traición. Vio a los que intentaron guiar, y a los que decidieron dominaran. Entonces, entendió: en los 10 testigos, no fueron elegidos al azar. Cada uno había heredado fragmentos de la memoria original. Al estar juntos, el mensaje se completaba. No era una advertencia, era una elección. En cuando Víctor volvió en sí, su cuerpo temblaba. Janos lo sostuvo mientras él respiraba con dificultad. ¿Qué viste? Todo, pero también. Lo que viene. La figura alienígena dio media vuelta y se dirigió nuevamente hacia la luz del cielo. Antes de desaparecer, dejó flotando en el aire un objeto translúcido, como un cristal suspendido en el vacío. Eileen lo tomó con extremo cuidado y lo colocó sobre la mesa central. El objeto comenzó a proyectar un patrón de luz en el aire, una secuencia matemática intercalada con símbolos antiguos, mapas del ADN humano y estructuras de conocimiento interdimensional. Era una biblioteca viva en los científicos, que hasta entonces habían guardado silencio,
Comenzaron a trabajar en decodificar lo que estaban viendo. Pero el acceso total solo podía obtenerse si los 10 testigos se conectaban simultáneamente. Así comenzó la verdadera misión. Durante los siguientes días, los 10 fueron reunidos en la base en una enfermera de Egipto, un agricultor de Colombia, una niña en silla de ruedas de Japón, un pescador inuit, una joven piloto francesa, un astrónomo ciego de Sudáfrica, una monja retirada en México, un exsoldado de Ucrania, un físico australiano y Víctor. Cada uno había sido testigo del fenómeno aquella noche, y todos compartían los mismos sueños desde entonces. Una sala fue acondicionada con tecnología híbrida, humana y no humana, para permitir la conexión neuronal sin invasión. El proceso sería arriesgado, pero necesario en la primera sincronización. Comenzó a las 3:03, una hora sin tiempo como la describió Aileen. En cuanto los 10 se conectaron, una explosión silenciosa llenó la sala. El cristal se iluminó, y del interior emergió una voz que no venía de ningún lado, pero resonaba en todo Nam. La humanidad está lista. Pero los veladores del recuerdo aún observan. A lo que viene no será revelación, será decisión. El suelo tembló, no físicamente, sino en una vibración del espacio-tiempo. Un código de activación había sido liberado y en ese instante, en distintas partes del planeta, estructuras enterradas bajo tierra, bajo océanos, incluso bajo ciudades modernas, comenzaron a emitir señales. No eran de advertencia. Reunionan como si una red secreta, oculta desde la creación misma, hubiera despertado por fin. Las señales que surgieron desde todos los rincones del planeta no eran un simple eco del pasado, eran un llamado a despertar, a recordar, a comprender que la humanidad jamás estuvo sola, ni abandonada, ni perdida. El cielo sobre el Atlántico cambió de color. Un tono azul eléctrico se extendió como un velo invisible sobre el océano. Mientras miles de personas en distintas partes del mundo miraban al firmamento con una misma pregunta en sus labios: ¿qué está ocurriendo? Los 10 testigos, ahora unidos como un solo nodo de conciencia, vieron más allá del presente. Vieron la Tierra como una semilla, una célula viva en una red cósmica interconectada. Vieron que lo que se conocía como dioses antiguos no eran divinidades ni leyendas, sino civilizaciones milenarias que protegieron los primeros pasos de la humanidad. Pero también vieron que algunas de esas entidades buscaron dominar en vez de guiar. Lo que parecía una visita fue en realidad una intervención. Ahora, después de siglos de silencio, ellos volvían. Pero no para invadir, no para salvar, solo para observar, porque todo dependía, una vez más, de una elección humana. En la base secreta donde todo comenzó, Víctor caminó hacia el borde del acantilado, mirando el horizonte. A su lado, Aileen le habló sin palabras. En su mente se proyectaban imágenes del futuro, en un futuro donde la humanidad decidía evolucionar, integrar su conocimiento antiguo con su potencial moderno, conectar ciencia con conciencia, lógica, con espiritualidad, pero también otro futuro, uno de caos, de negación, de miedo, uno donde la verdad sería rechazada por conveniencia. El tiempo se aceleraba. De repente, sobre el cielo de Roswell, un nuevo objeto descendió, más grande, más complejo. No flotaba, no brillaba. Eran silencio absoluto, como si absorbiera el sonido mismo de la realidad. Aterrizó en el desierto sin levantar polvo, y se abrió como una flor metálica. De su interior salió una figura aún más alta, más etérea. Sus ojos no eran ojos, eran estrellas encapsuladas. En su pecho, un símbolo que todos los testigos reconocieron de inmediato, el mismo que habían visto en sueños desde aquella noche inolvidable. La figura levantó las manos. Todos los relojes, satélites, redes y señales se detuvieron durante exactamente 3 minutos y 33 segundos. El mundo entero entró en un silencio que se sintió hasta en el alma. Y entonces habló, no con palabras, sino con el viento, con la electricidad, con la misma vibración del planeta. La prueba no fue vernos. La prueba fue recordar lo que ustedes son, portadores de una chispa antigua, guardianes del legado estelar. Hoy no venimos a entregar poder, venimos a devolverles memoria. La figura desapareció. En su lugar, una esfera de energía pura flotó por encima del desierto, enviando una última pulsación que cubrió el planeta entero. En ese instante, millones de personas vieron el mismo símbolo en sus mentes. No sabían por qué, pero lo entendieron. Era la ley. Una semilla. En los gobiernos no pudieron ocultarlo. Los satélites no lograron interferir. Las cámaras fallaron, pero los corazones registraron todo. La verdad ya no podía enterrarse. No esta vez, Víctor. Los otros 9 y Aileen sabían que su papel no era contar la historia, era mantenerla viva, viajar, hablar, tocar mentes y corazones, porque lo que viene no será una visita, será una elección colectiva. Y cuando llegue ese momento, la humanidad tendrá que mirar al cielo, no con temor, sino con reconocimiento. En esa noche,
cuando el cielo se oscureció por completo y las estrellas parecían más cerca que nunca, Víctor cerró los ojos y escuchó algo que le heló la sangre y le iluminó el alma. Al mismo tiempo, una sola frase, susurrada desde más allá del velo. A nosotros también recordamos la noche que ustedes despertaron, y así comenzó el verdadero contacto. No con naves Dan, no con armas Dan, sino con conciencia, porque el universo no se conquista, se comprenden y los humanos, por primera vez en milenios, estaban listos.